Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados hermanos y amigos de esta red social. Nuevamente es un verdadero gusto y placer poder estar con ustedes a través de esta transmisión. Muchas gracias por el favor de su atención. Espero que en esta noche puedan participar con nosotros de este tiempo de oración. Bueno, para nosotros, como es costumbre, los miércoles son días de reflexión bíblica y oración, ¿verdad? Y bueno, damos muchas gracias a Dios, yo doy muchas gracias a Dios porque este es el primer servicio online de reflexión bíblica y oración, hoy 5 de enero del 2022 ya, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar me gustaría poner este tiempo en las manos de Dios, ¿verdad? En las manos del Señor. Y pues si me acompaña usted a orar, quisiera yo orar para dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, muchas gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito seas en este día, Señor, por este tiempo que nos permites tener de reflexión bíblica. Te damos muchas gracias, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Padre, por permitirnos ponernos en contacto con nuestros hermanos a través de este medio. Y en este día, Señor, en este día, Padre, en este día, Señor Jesús, y en este día también, Espíritu Santo, bendito Dios, te ruego, Señor, te ruego, Padre, que permitas, Señor, que este tiempo sea de bendición y edificación para los oyentes, Señor, para los que estarán viendo este video, lo estarán viendo en tiempo real y los que lo verán posteriormente en la repetición. Te damos muchas gracias, te doy gracias y te ruego, Padre, que tú uses este tiempo para tu gloria y tu honra y para tus propósitos, Señor, para lo que tú te tienes dispuesto y tenías dispuesto para este día. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén. Amén y amén. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, ¿verdad? Como decía yo a todos, bienvenidos a todos los que nos están viendo. En esta noche vamos a tener un tiempo de reflexión bíblica y oración. Y bueno, como es costumbre, normalmente la reflexión bíblica va de la mano con lo que el tema de la oración. Y en este día yo le he puesto como título a esta reflexión bíblica, Enséñanos a orar, ¿verdad? Dice la escritura, dice la palabra de Dios, que una vez el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Rey Dios y Señor Jesús, dice que en Lucas 11, perdón, versículo 1, dice que una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Nuestro Señor Jesucristo tenía por costumbre orar constantemente. De hecho, la Biblia nos enseña que parte esencial de su ministerio y de su vida espiritual era precisamente la oración. El Señor Jesucristo sabía perfectamente que en su condición de hombre, ¿verdad? Siendo Dios, pero en su condición humana, él tenía la necesidad de orar constantemente con su Padre, ¿verdad? De conectarse con Él, de pedirle, de estar en su presencia. Y el Señor Jesucristo tenía por costumbre orar ya fuera de madrugada, ¿verdad? Antes de empezar su día, antes de empezar la obra que tenía que hacer. O bien en la noche para estar en comunión con su Padre, para estar pidiendo sabiduría, dirección, ¿verdad? Para estarse llenando de Él, perdón. Y bueno, era su costumbre. Y dice Lucas ahí 11, Lucas 11 versículo 1, que una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas que que el Señor Jesucristo nos enseña en esta noche, y la palabra de Dios nos enseña, es que los discípulos se dieron cuenta que tenían una gran necesidad, ¿verdad? Y que esa necesidad era precisamente la de aprender a orar correctamente, como a Dios le agrada, ¿verdad? Porque ellos se daban cuenta en su tiempo, por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que se daban cuenta de que debía de haber una manera correcta de orar y no como lo hacían los fariseos en su tiempo y los gnósticos griegos, ¿verdad? El gnosticismo griego había influenciado al mundo religioso de aquel entonces y habían metido ciertas prácticas que voy a comentar un poquito más adelante, ¿verdad? Y ellos se dieron cuenta que a través de lo que el Señor hablaba, que debía de haber una forma correcta en la cual ellos deberían de orar. Y precisamente después de escuchar, me imagino que después de escuchar al Señor, después de escucharlo orar, perdón, después de escucharlo tener comunión con su Padre,
Ellos dijeron, nos hace falta aprender a orar, y se le acerca a uno de sus discípulos y le dice, Señor, por favor, enséñanos a orar, ¿verdad? Así como Juan enseñó a sus discípulos a orar, no como oran los fariseos, no como oran los gentiles, ¿verdad? Sino como tú que eres Dios, tú que eres el Hijo de Dios, enséñanos a orar correctamente. Y bueno, como los discípulos, así como los discípulos, nosotros también en nuestros días debemos comprender, escuche esto, esto que le voy a decir es real, es cierto, no, y usted no me va a dejar mentir, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, las escrituras nos dicen, nos enseñan que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos habría mucha confusión, ¿verdad? Por tantas falsas doctrinas, tantos falsos ungidos que se dan en la actualidad, que han enseñado a orar de maneras equivocadas, ¿verdad? Y así como los discípulos, nosotros también debemos de comprender, los primeros discípulos, debemos de comprender que en estos tiempos de tanta confusión religiosa y mística y tantas falsas enseñanzas, es necesario saber orar, aprender a orar y saber orar correctamente para poder agradar a Dios a la hora de orar, ¿verdad? Hacerlo como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Como dice en el Evangelio de Juan, en espíritu y en verdad, o sea, de una forma correcta y conforme a los deseos del espíritu, ¿verdad? Y para que a través de esa oración correcta que se haga conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha contemplado en su palabra, no desviándonos ni a derecha ni a izquierda, ni siguiendo las corrientes equivocadas, ¿verdad? Corrientes doctrinales equivocadas, heréticas, antibíblicas que han entrado en el cristianismo evangélico actual, ¿verdad? Al hacer una oración correcta y apropiada conforme a la voluntad de Dios, entonces será una oración que Dios aprueba, ¿verdad? Que Dios aprueba, que a Dios le agrada, y esas serán las oraciones efectivas, ¿verdad? Y bueno, en esta noche quiero mencionar, solamente para no alargarme mucho, quiero mencionar dos formas inapropiadas de orar que podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, una forma inapropiada de orar y que el Señor rechazaba era la forma en que oraban los fariseos. Si se acordará usted, los fariseos era una secta religiosa de aquel entonces que, bueno, entre algunas cosas, la Biblia dice que eran muy vanidosos, muy orgullosos, muy arrogantes, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo siempre les reprochaba la forma en que ellos oraban. Por ejemplo, dice en Mateo capítulo 6, versículo Mateo capítulo 6, versículo 5, ¿sí? Mateo, déjame checar bien porque creo que me estoy equivocando. Ah, sí, es Mateo capítulo 6, versículo 5. Y dice el Señor, ¿verdad? Le dice a sus discípulos, esto está contenido en algo que conocemos como el Sermón del Monte. Y dice, cuando oren no sean como los hipócritas. ¿Qué es la palabra hipócrita aquí en el griego? Es una palabra que significa no seas como aquellos que fingen o que son como actores, ¿verdad? Están fingiendo algo que no creen y no sienten, ¿verdad? Y dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Y el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando está dando esta enseñanza a sus discípulos y a las multitudes que lo están escuchando ahí en el sermón que está dando en una ladera del monte, ¿verdad? Les enseña a la gente que ellos cuando a la hora de orar no deberían de ser como estos, como los fariseos, ¿verdad? Que eran hipócritas religiosos, era gente religiosa, hipócrita, que aparte de que tenían una apariencia de piedad, verdaderamente no eran piadosos, o sea, no eran obedientes a Dios, sino que eran gente mala. El Señor Jesucristo decía que eran como sepulcros blanqueados, gente que estaba llena de podredumbre espiritual por dentro, de maldad, de inmundicia, ¿verdad? Desenfreno. Y dice, no seas como esa gente hipócrita, ¿verdad? Como los fariseos que les encanta hacer largas oraciones en público, en las plazas, ¿verdad? En las sinagogas, para que la gente los vea y los admire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fariseos, a los fariseos les encantaba orar de esta manera en público. Ahora, una pregunta surge aquí, ¿es malo orar en público? No, no es malo, ¿verdad? Lo malo es hacerlo de una forma inapropiada en términos espirituales del corazón, ¿verdad? Porque los fariseos, como decía yo, era gente muy orgullosa, sumamente vanidosa, ¿verdad? Que estaban deseosos, la Biblia nos enseña que ellos estaban deseosos de la admiración de la gente, del el reconocimiento de la gente, ¿verdad?
Y este tipo de gente, ¿verdad? Se ponía, como aprendían a orar, ellos pertenecían a una secta, la secta de los fariseos, y aprendían a hacer oraciones, por decirlo así, metódicas, oraciones aprendidas de cierta manera, pues como pasa a veces en el mundo cristiano actual, el mundo evangélico. No sé si se ha dado cuenta que cuando una persona llega a los pies de Cristo, la verdad no sabe nada, no sabe ni una jota de cómo orar y ora como Dios le da a entender. Ahorita que me acuerdo, me estaba yo acordando de un hombre que estuvo en la cárcel, estuvo muchos años en la cárcel por pandillerismo, por asesinato, por drogas. Y cuando le empezaron a predicar el evangelio, bueno, pues este hombre era un demonio, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, el quebrantamiento que llevó ahí dentro de la cárcel hizo que se doblegara. Y cuando él le predican, le hablan acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y él estaba encerrado en una celda de castigo durante 2 o 3 años aproximadamente. Dice que ahí él oraba constantemente, ¿no? Y dice que en una ocasión, y a lo mejor esto le va a sonar chusco, y a mí también me dio risa cuando lo escuché en un video, lo vi en un video. Dice que llegó un hombre, el alcaide de la cárcel, y le dijo, mira, yo sé que tú te hablaron de ese tal Jesús, ¿verdad? Yo sé que tú ya ahora ya te volviste aleluyo, te volviste creyente, y mira, te quiero hacer una propuesta. ¿Quieres salir de la celda de castigo? Porque las celdas de castigo estaban en la parte más profunda, de lugares feos, ¿verdad? Como calabozos. Y estaba ahí encerrado. Y le dijo, mira, ¿quieres salir de la celda de castigo? Y él dijo, pues claro que sí, ¿no? Este hombre hablando así como cholo, pues claro que sí, carnal, ¿no? Pues pues es lo que más me gustaría, ¿no? Y le dijo, bueno, nada más que te voy a pedir un favor y te voy a poner un reto. Mi esposa tiene cáncer y te voy a pedir, por favor, que le ores a ese Jesús en el cual tú crees, que sane a mi esposa de cáncer. Si haces que tu Dios, ¿verdad? Que ese Jesús en el cual tú crees ahora la sane de cáncer, entonces te voy a sacar aquí de la celda de castigo para que ya no estés aquí más encerrado y te vayas con la población. Y cuenta este hombre, ¿verdad? Ya ahora ya es pastor, ya tiene unos 20, 25 años de ser cristiano, ahora ya es pastor, ya habla de otra manera, ¿verdad? Porque a veces aprendemos a hablar un poquito la jerga evangélica, usted sabe lo que le digo, ¿verdad? La forma de hablar y de orar entre los evangélicos. Pero dice que en ese momento cuando le dijo eso, dice que alzó sus ojos hacia arriba, a los cielos, y dijo, oye, Jesús, ¿qué onda? Dame esquina, mano, ¿no? O sea, lo que le quiso dar a entender, o sea, ayúdame, ¿no? Pero dice que él oró de esa manera así, sin ninguna forma aprendida religiosa, sino que él solamente le empezó a pedir, oye, pues no seas malo, Jesús, por favor, mira, la doñita tiene cáncer, sánamela, por favor, para que me saque de aquí de la cárcel, ya estoy harto, maestro, de estar aquí, ¿no? Y así una forma, pues ahora sí que sin ser religioso. Y dice que al tercer día llegó el alcaide de la prisión. Él estaba allá en Estados Unidos, en Los Ángeles estaba, me parece que estaba recluido en una prisión de máxima seguridad, donde estaban los reos más peligrosos. Y dice que desde que lo vio que venía, ¿verdad? Atravesó la reja donde estaban los calabozos. Dice que traía una sonrisota de oreja a oreja y dijo, Jesús, gracias, bro. Ya se me hizo, ¿no? Y dice que cuando llega le dice, ¿sabes qué? Te ganaste la salida, dice mi esposa, la llevé con el médico y está sana totalmente, ¿verdad? Híjole, yo me quedé pensando y yo decía, caramba, ¿cuántas veces nosotros los cristianos, los evangélicos, al paso del tiempo, bueno, cuando nos convertimos a Cristo, oramos de una forma tan natural a Dios, oramos de una forma tan sencilla, que vemos respuestas inmediatas, ¿verdad? Pero a veces con el paso del tiempo empezamos a aprender ciertas formas religiosas y metódicas de orar, ¿verdad? Por costumbre aprendemos a orar y verdaderamente puede ser una oración muy larga que a veces nos echamos, tenemos esa costumbre de echarnos así oraciones largas y más cuando estamos en la iglesia orando, intercediendo por algo, pero verdaderamente a veces ya son oraciones vacías y huecas. Y bueno, algo así me recuerda a lo que dice el Señor aquí, ¿verdad? Porque los fariseos precisamente era como ocurre muchas veces en las iglesias en la actualidad. A veces la gente se vuelve arrogante, se vuelve presumida, soberbia cuando aprende a orar y sobre todo cuando aprendes a recitar citas bíblicas, ¿verdad?
Y los fariseos eran soberbios, presumidos, arrogantes, y oraban de esa manera para que la gente lo reconociera, pero no verdaderamente no oraban desde lo profundo de su corazón, no oraban con su mente, con su corazón, y sobre todo con devoción, ¿verdad? Con ansia de que Dios los escuchara, con esa fe que tenemos cuando nos convertimos, cuando nos volvemos al Señor por primera vez, ¿verdad? Y bueno, los fariseos oraban de esta manera, con estas malas actitudes. Y obviamente, ¿verdad? Obviamente podemos entender y comprender por las palabras de nuestro Señor que estas actitudes con las cuales los fariseos, con la arrogancia, con la vanagloria, la jactancia, pues son cosas que son desagradables a Dios, ¿verdad? Verdaderamente. Por eso es que el Señor Jesucristo lo condenaba todo eso. Y verdaderamente cuando los fariseos hacían esto, y en la actualidad ocurre esto en medio del mundo evangélico, en medio del cuerpo de Cristo, se dan oraciones así de este tipo, ¿verdad? Con jactancia, con vanagloria, por soberbia a veces, ¿verdad? Porque a veces se mete, verdaderamente, hermanos, no me va usted a dejar mentir, pero muchas veces se nos mete el orgullo religioso, ¿verdad? El orgullo religioso, y a veces empezamos a orar de esta manera, así como oraban los fariseos, que queremos que la gente nos aprecie, ¿verdad? Que diga, uy, qué bonito ora el hermano, y hasta a la hora de que dicen, a ver, ¿quién va a pasar a orar por la ofrenda, ¿verdad? ¿Quién va a pasar a orar por el servicio, por el culto? ¿Quién va a pasar a orar por la palabra, ¿verdad? Y casi hasta nos cuadramos así como para que el pastor nos diga, pues pásale tú que oras muy bonito, ¿verdad? Y pasamos a orar con mucha soberbia, hasta como decía mi papá, ¿verdad? Pasamos partiendo plaza, ¿verdad? Y ya agarramos el micrófono y empezamos a orar, Padre Santo que estás en los cielos, Santísimo Dios, bendito Dios de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, etc. Y nos echamos una letanía, ¿verdad? ¿Y cuántas veces ocurre así, verdad? Y esa es una forma inapropiada de orar, una oración por la cual Dios dice, el Señor dice que no iban a ser escuchados, ¿verdad? Y aparte de eso, podemos entender que esa actitud a la hora de orar, pues es una actitud desagradable para Dios, para el Padre. Un ejemplo de esto lo podemos ver ¿cómo se llama? En la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? Ahí esa parábola que cuenta el Señor, donde dice que llegaron a orar al templo un publicano, un cobrador de impuestos, que era gente muy repudiada, y verdaderamente no era gente buena, era gente pues sinvergüenza, trácala como le decimos acá en México, ¿no? Deshonestos. Pero dice que llegó a orar humillado, creemos que hasta el fondo, ¿verdad?, del templo, hay humillado, que ni siquiera quería levantar sus ojos porque estaba muy avergonzado, y gimiendo y clamando y dándose golpes de pecho, Señor, perdóname, sea propicio a mí, por favor, perdóname, yo soy un pecador asqueroso, ¿verdad? Se humillaba. Y dice el Señor que en cambio el fariseo dice que levantaba sus manos, ¿verdad?, y sus ojos al cielo, y decía, Padre, te doy gracias porque yo no soy como ese inmundo, como ese asqueroso publicano, ¿verdad? Yo ayuno 3 veces a la semana y doy mis diezmos, mis ofrendas, ¿verdad? O sea, jactándose desde su propia justicia, ¿no? Y esa es verdaderamente una forma inapropiada de orar. Desgraciadamente cuando esto ocurre, ¿verdad? Cuando esto ocurre, pues, porque ocurre a veces en las iglesias, entre mucha gente, desafortunadamente, pues lo que va a pasar es que Dios no nos va a escuchar. La gente que está ahí nos va a escuchar, ¿verdad? O la gente que hace esto, o inclusive haciéndolo a través de las redes sociales. A veces ocurre, yo he visto predicadores, ¿verdad?, que a la hora de hacer la oración, como la que vamos a hacer al rato, ¿verdad? Pues le echan feeling, ¿no? Le echan de su ronco pecho, de su cosecha, como se dice vulgarmente, y muchas veces a la hora que están orando te das cuenta que quieren que la gente los admire, y eso está mal, ¿verdad? También hay otra forma inapropiada con respecto a esto que dice el Señor ahí en Mateo capítulo 6, verso 5. Fíjese que desgraciadamente hay una mala costumbre que, bueno, yo lo personal no apruebo. Hay una mala costumbre que se da en las iglesias, en algunas iglesias, sobre todo las de corte pentecostal. Hay la costumbre que cuando llegan al culto, llegan al servicio, llegan a orar al altar de la iglesia, ¿verdad? Se van hasta el frente y ahí se arrodillan y empiezan a orar y empiezan a gemir y Padre, ¿verdad? Y dejan todo moqueado ahí al altar, ¿verdad? O bien llegan a la iglesia, llegan al culto,
y en vez de sentarse para empezar a participar de la oración, de la alabanza, etcétera, llegan y se arrodillan en las bancas o en las sillas y se ponen a orar ahí, ¿verdad? Cuando esto verdaderamente se debería hacer, esta oración, pues si ya vas para la iglesia y vas a estar en el culto, bueno, pues debería la gente de pues orar en su casa, ¿no? Ya para llegar orado, ¿verdad? Ya bien en forma, bien arreglado y orado todo, pero ya desde tu casa y no llegar a ser esto que precisamente el Señor Jesucristo condena, ¿verdad? Yo en lo personal no tengo esta costumbre, salvo en algún momento que lo considere yo necesario, ¿verdad? Pero no tengo esta costumbre, definitivamente, porque precisamente por esto que dice Jesús, dice, no seas como los hipócritas, que les gusta, les encanta orar, ¿verdad? En público para que la gente los admire, ¿verdad? Precisamente por esa cuestión, yo en lo personal no tengo esa costumbre de hacer eso, ¿verdad? Y eso es por un lado como oraban los fariseos. Otra forma inapropiada, dice ahí mismo, pero ahí mismo en Mateo 6, pero en el versículo 7 y 8, dice el Señor, dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable. Otras versiones como la Reina Valera dice, no hagas vanas repeticiones, como hacen los seguidores de otras religiones, o sea, los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que lo pidas. Mire, en aquel entonces como en la actualidad, porque eso es algo que ocurre en la actualidad también, entre los gentiles y principalmente entre los gnósticos griegos era un movimiento filosófico, religioso, místico, ¿verdad? Que habían recogido todo el misticismo pagano de los egipcios, de los mesopotámicos, de los persas, ¿verdad? De los hindúes, y habían formado toda una religión mística, filosófica, ¿verdad? Religiosa. Y entre esas cosas había algo que se le conoce como la metafísica que hoy se enseña en el mundo secular, proviene precisamente de ahí, ¿verdad? Y una de las cosas que hacían estos, ¿verdad? Cuando dice el Señor, no hagas vanas repeticiones o no parlotes, los gnósticos griegos, por ejemplo, ellos practicaban algo que se le conoce como el decreto de metafísica, ¿verdad? Algo que se practica también dentro del cristianismo evangélico y que es parte de la metafísica cristianizada, ¿verdad? Un movimiento herético, un movimiento pagano que se metió bueno, que no que se metió, sino que lo sacaron los católicos del movimiento de la renovación carismática del Espíritu Santo, forman una secta paraevangélica conocida como Movimiento Carismático Neopentecostal, ¿verdad? Todas esas iglesias que salen de enlace, Movimiento Apostólico Profético, también es parte de este movimiento paraevangélico o sectas paraevangélicas. Y ellos lo que hacían era hacer los famosos decretos de metafísica. Ellos decretaban. Dice ahí en Santiago, dice, ustedes no sean arrogantes y no digan iremos y haremos, ¿verdad? Sino mejor digan, si el Señor lo permite, iremos, haremos, diremos, etcétera, etcétera. ¿Por qué dice esto Santiago? Precisamente por esto, porque esto lo hacían los gnósticos griegos, ¿verdad? Ellos declaraban y decretaban, pero aparte de decretar algo, por ejemplo, decían, en tal fecha, tal día vamos a ir a Atenas y vamos a comprar tantos becerros. Lo declaramos y lo afirmamos que así es, ¿verdad? Y ellos pensaban que a través de esta declaración, de esta afirmación conocida como decreto metafísico, que es algo que también se practica en la actualidad en la metafísica, ¿sí? O también hay algo que se le conoce como los mantras. Los mantras es un conjunto de sílabas o palabras o frases que se recitan para invocar a la divinidad o durante una meditación, ¿verdad? Esto es algo parecido, el mantra y el decreto metafísico, es algo muy parecido, ¿verdad? Pero aparte de que de ellos hacían su decreto metafísico, su declaración, ¿verdad? Es lo mismo que hoy se practica como declarar y decretar en este movimiento carismático neopentecostal. Y también en algunas iglesias pentecostales ya han abrazado esto. Usted debe saber de esto, por ejemplo, oraciones como yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Yo declaro que la ventana de los cielos es abierta, yo declaro, yo decreto que bendito es el fruto de mi vientre, ¿verdad? Que bendito es mi arteza de amasar, ¿verdad? Yo declaro que yo soy cabeza, yo soy cola. Todo esto proviene precisamente del gnosticismo griego, ¿verdad? Es una herejía esto. Y bueno, aparte de decretar, lo que hacían los paganos, lo que hacían los gentiles, lo que hacían los gnósticos,
Aparte de eso, aparte del decreto, ellos hacían una afirmación, una repetición. En metafísica se dice que cuando una persona, escuche, cuando una persona, en metafísica, si usted se mete a buscar en metafísica, está el decreto y está el poder de la afirmación y el poder de la repetición. Y se dice en metafísica, ¿verdad? No me voy a meter mucho porque es algo un poco extenso, pero se dice en metafísica que cuando una persona promedio, ellos dicen que, los metafísicos dicen que una persona promedio no tiene la suficiente energía en su alma, ¿verdad? Y en su espíritu como para impulsar su decreto, ¿verdad? Su oración que están haciendo, su declaración, su decreto, no tienen suficiente energía para impulsarla para que llegue a los cosmos y el universo, al cosmos, y el universo se lo regrese ya en algo que se va a convertir en una realidad, ¿verdad? Entonces, los metafísicos dicen que para que una persona promedio, como no tiene mucha energía, esto llega al universo y el universo se lo responda, tienen a veces que repetirlo 2, 3 veces, 4, 5, 6 veces, ¿verdad? Por un lado, para que ellos se convenzan de su afirmación verbal, de su decreto, se vuelva algo en su mente, ¿verdad? En su corazón, y aparte de eso, para que se vaya impulsando y llegue al cosmos, llegue al universo y el universo les mande la respuesta, ¿verdad? Y eso es precisamente a lo que el Señor Jesucristo se refiere con las vanas repeticiones. Yo sé que en algunos movimientos, ¿verdad? Evangélicos se enseña que las vanas repeticiones es algo así como el rosario. Y bueno, tiene un poco que ver con el rosario, ¿verdad? Porque el rosario es una repetición, pero es una repetición inútil que verdaderamente delante de Dios no tiene poder para nada, ¿verdad? Aparte de eso, hacen un rosario a deidades paganas como los santos, como la Virgen, ¿verdad? Personajes que bíblicamente no tienen nada que ver en el plano espiritual delante de Dios, en el plano divino y eterno. Porque la palabra de Dios nos enseña que las oraciones, ¿verdad? Solamente son escuchadas por el Padre en el nombre de Jesús, y solamente Jesús recibe y acepta nuestras oraciones cuando pedimos algo en su nombre. Esto lo dice en Juan capítulo 14, ¿verdad? Y decía yo que a eso se refiere, ¿verdad? El Señor, los gnósticos dice que los gentiles, los paganos hacían esto de estar repitiendo y repitiendo una oración, ¿verdad? Una oración, una oración. Eso le conoce como afirmación y repetición para que tuviera poder. Por eso dice el Señor, dice ahí mismo en el versículo 7, dice, piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y esto, escuche, esto desafortunadamente, de acuerdo con algunos estudios históricos, se había metido en el mundo religioso judío también. No sé si usted ha visto, pero los judíos hasta el día de hoy, cuando ellos van a la sinagoga, tienen la costumbre de que hacen cierta oración y la repiten 4 o 5 veces, y así como que se inclinan, ¿verdad? Como que bailan para atrás y para adelante, ¿verdad? Como que afirmándolo, ¿no? Y también cuando van al muro de los lamentos, ahí están, agarran una repetición como si fuera una oración, perdón, un versículo de la Biblia, y lo repiten y lo repiten y lo repiten porque piensan que de esa manera, al más repetirlo, como que lo van a impulsar para que Dios les escuche. ¿Sí? Cuando van al muro de los lamentos, ¿verdad? Pedir por la liberación de Israel, por la restauración de Jerusalén y muchas otras cosas. Y esto era parte y es parte de la actualidad. Y como le decía yo, en el movimiento carismático neopentecostal, donde está metido algo que se le conoce como metafísica cristianizada, enseña esto, ¿verdad? Enseña por un lado que al decreto, cuando usted decreta, ¿verdad? Esto se le conoce como confesión positiva o negativa. ¿Sí? Cuando usted declara o decreta algo, le debe de poner mucha fe, pero esa fe ellos lo manejan algo como algo energético, como una energía, ¿verdad? Que entre más fe, ¿verdad? Le eches, más feeling le eches tú en tu interior, le pongas más fe, ¿verdad? Entonces, entre más fe le pongas, va a llegar más fácil a la presencia de Dios. ¿Sí? Y aparte de eso, los líderes carismáticos neopentecostales, si usted ve, por ejemplo, en Enlace y todas las iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Que salen ahí, los movimientos que hay, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, donde decretan, esto se conoce como confesión positiva. Ellos enseñan también que aparte de ponerle mucha fe, tú te debes de repetirlo varias veces para que ese decreto, eso que tú estás decretando, por ejemplo, que tú eres sano y yo decreto que soy sano y que soy sano, ¿verdad?
Eso dicen ellos que eso se debe de hacer para que tú te convenzas en fe que estás sano, y al creer que estás sano entonces estarás sano, porque Dios dice en su palabra que por sus llagas hemos sido sanados, ¿verdad? Y cuando tú dices, y yo declaro y yo decreto que por sus llagas hemos sido sanados, bueno, entonces estos falsos maestros enseñan que entre más repitas y más repitas te vas a convencer, y aparte de eso el poder de la afirmación y la repetición van a hacer que tu oración, que tu decreto vaya a la presencia de Dios y Dios te la regrese llena de poder tu oración, ¿verdad? Una respuesta. Pero esto es metafísica cristianizada, esto es lo que el Señor Jesucristo precisamente decía, esto es parte del gnosticismo griego, y eso es una herejía. Ahora, ¿de dónde sacan esto los neopentecostales, verdad? Pues como siempre lo he dicho, principalmente de una cita, de un versículo bíblico sacado fuera de contexto, que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 2, y para esto usan principalmente la versión Reina Valera 60, donde han agarrado este versículo y lo han sacado fuera de su contexto, ¿verdad? Y al pie de la letra, la Reina Valera, Proverbios 6, verso 2, la versión 60, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Entonces los carismáticos neopentecostales, que en realidad son metafísicos cristianizados, cualquier apóstol, profeta, Maldonado, todos estos movimientos carismáticos que hablan de prosperidad, de declarar y decretar en México, en el mundo entero, su cita principal, y muchos no lo saben, usted le pregunta de dónde sacan eso de declarar y decretar, ni siquiera saben, dice, es que me lo enseñó mi pastor, es que me lo enseñó el apóstol, es que me lo enseñó el profeta, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pues sale de aquí. Principalmente hay otras citas bíblicas que usan, pero principalmente sale de aquí, donde dice en la Reina Valera, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y este versículo lo sacan fuera de su contexto para justificar la doctrina, la falsa doctrina de la confesión positiva o negativa, o declarar y decretar. Y ellos dicen, si tú declaras, lo que tú declares con tu boca, en base a esta escritura, lo que tú declares con tu boca, eso va a ser. Si declaras vida, vida tendrás. Si declaras muerte, por ejemplo, te enseñan, y yo recuerdo que nos enseñaban, estuvimos en un lugar grande, ¿verdad? Que aquí en México es parte de un movimiento que se le conoce como Amistad Cristiana, ¿verdad? Es este carismatismo neopentecostal. Es parte de ese movimiento sectario que sale de la Iglesia Católica, de la renovación carismática del Espíritu Santo de la Iglesia Católica, y ellos aproximadamente en 1990, por ahí así, entre 1980 y 90, forman una secta paraevangélica allá en el norte, en Parral, Chihuahua, y de ahí sale el movimiento de amistad y otros movimientos de ahí, ¿verdad? Vino Nuevo y muchos otros. Ellos, me acuerdo que nos enseñaban que tú no debías declarar muerte, o sea, que no debías de decir, por ejemplo, ay, el niño se va a caer, porque si tú decías eso, entonces el niño verdaderamente se iba a caer. O que tú no debías decir, ay, como que siento que me voy a enfermar, no debías de hablar muerte, no debías de decir eso porque te ibas a enfermar, ¿verdad? Tú debías de hablar positivo, para que entonces al declarar con tu boca cosas positivas y palabra de Dios, entonces eso se iba a volver a hacer una realidad, se iba a hacer una realidad en tu vida. Pero verdaderamente esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo está refutando, ¿verdad? Está condenando aquí en esta porción bíblica de Mateo 6, versículo 7, donde dice, cuando ores no parlotees de manera interminable, ¿verdad? No hagas vanas repeticiones como lo hacen los seguidores de otras religiones, como lo hacen los gentiles, los paganos, ¿verdad? Esto es lo que Jesús está refutando, los decretos de los gnósticos griegos, de la metafísica gnóstica. Y aparte de eso, las vanas repeticiones, porque son repeticiones inútiles. Por un lado, tanto declarar y decretar es una herejía, como las repeticiones son inútiles, porque Dios jamás y nunca va a aceptar este tipo de oraciones. Yo conozco a mucha gente que se la pasaron orando y declarando sanidad, ¿verdad? Por gente con cáncer, por gente con esta enfermedad, con aquella, aquí y allá. Declaramos que nuestros hijos son para Jesucristo y atamos al espíritu de drogadicción, otra herejía, ¿verdad? La guerra espiritual, o sea, basada en versículos sacados fuera de contexto. Y los hijos nunca salieron de las drogas, la persona nunca se compuso de cáncer, al contrario se murió, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque eran maneras inapropiadas de orar, y eso es lo que los discípulos del Señor, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, guiados por el Señor, guiados por Dios,
le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como Juan, el siervo de Dios, Juan el Bautista, ha enseñado a orar a sus discípulos. Ellos le dijeron, ahora Señor, por favor, perdón, por favor enséñanos a orar correctamente, ¿verdad? Porque ellos comprendieron que hasta para orar había que hacerlo de una manera apropiada, adecuada y sobre todo conforme a la voluntad de Dios. para que Dios Padre, ¿verdad? Para que el Señor Jesucristo y aún el Espíritu Santo les respondiera favorablemente. Porque si no, ellos estaban sabidos que jamás y nunca iban a tener respuesta a sus oraciones. Y ellos no querían eso, ¿verdad? Tal como pasa en la actualidad. Está bien que ya hemos orado, ya hemos enseñado a través de cada reflexión bíblica que la oración tiene varios estorbos y uno de ellos, el principal, es la desobediencia, ¿verdad? Otro es caminar en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Y un grave problema que no he hablado todavía, pero algún día voy a hablar, es que a veces muchos cristianos evangélicos, muchos cristianos en la actualidad, verdaderamente, desgraciadamente, desafortunadamente, no conocen ni un cuarto de la Biblia, ¿verdad? Solamente han leído libros específicos de la Biblia, pero no conocen el contexto general de la Biblia, todo el consejo de Dios, ¿verdad? Y muchas veces por eso, pues no saben cómo orar. Y aparte de que no saben cómo orar, no saben cómo vivir, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la forma correcta de orar? Y ya para terminar, dice el Señor, ¿verdad? Y vuelvo a repetir ahí Mateo capítulo 6, versículo 6 y versículo 8, dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, ¿verdad? Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y en el versículo 8 dice, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas, ¿verdad? En estos dos versículos, por un lado, el Señor primero les dice, cuando ores no seas como los fariseos hipócritas, ¿verdad? Que oran en público principalmente para que los vea la gente, los alabe la gente, pero verdaderamente es jactancia, es vanagloria eso. Y eso a Dios no